Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema corrientes de pensamiento ateas. El naturalismo es un racionalismo puro. El secularismo que pretende sacar a Dios de la sociedad y de todos los ámbitos de convivencia humana, incluyendo del corazón mismo del hombre. Lo que decía Nietzsche, el grito de Nietzsche: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado por nuestra falta de fe. Pero pretendía matar a Dios en el corazón del hombre para quitarle todo sentido de esperanza. El nihilismo, nada tiene sentido, el sinsentido de la vida. El existencialismo filosófico, vivir fuera de nosotros. El hombre reducido a su sola existencia sin la existencia de Dios. El hombre más preocupado por su entorno. El marxismo, donde ve a la religión como el opio de todos los pueblos y donde requiere de la materia para poder comprobar la existencia de las cosas. Por lo tanto, Dios no existe. El cientificismo, que es como una nueva religión y donde el sentido ético predomina y excluye a la religión. El cientificismo que está por encima de todo y que todo se mide con la ciencia y con racionalismo y con el método de experimentación, de tal forma que la fe y los valores quedan excluidos. La masonería, grupo ideológico de poder económico y político, promotor de la homosexualidad de niños y adolescentes, el matrimonio entre personas o unión entre personas del mismo sexo, el aborto, los anticonceptivos, la eutanasia, la eugenesia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas formas de pensamiento y fe fragmentada no tienen como fundamento el Evangelio, por eso se desviaron en su visión, en esa visión precisa del hombre, la familia, la vida, el mundo y Dios. ¿Cuál es la espiritualidad dual del gnosticismo? La descristianización, la secularización del mundo moderno es fuerte. El gnosticismo fue la primera herejía de la iglesia, gnosis, conocimiento. Todo se mide por el sentido del racionalista o del conocimiento, donde al mismo tiempo coloca las fuerzas del bien y del mal como dos fuerzas simultáneas con el mismo poder, como si existiera un ser tan poderoso como Dios. Es decir, coloca a Dios en forma paralela y simultánea al demonio. Sabemos que ese es un grave error. Asevera la razón y la conciencia, pero sin relación con la fe. El dualismo, que tiene como base el maniqueísmo, acepta dos fundamentos, el bien y el mal. Una espiritualidad subjetiva, sin Cristo, sin cruz, sin fe. La descristianización ocasionada por el gnosticismo de hoy lleva a una iglesia huérfana, a un pueblo huérfano. 3 puntos polarizan la gnosis, tomada en sentido religioso: conocimiento, revelación y salvación. Y estos puntos los podemos nosotros ver en el libro de Joseph Ratzinger, editado en 1990 con el título Introducción al Cristianismo, de Madrid, editado en Trota, en la página 97. La razón salva según el gnosticismo y por lo tanto no requiere de Cristo ni de la cruz. Y eso conduce a la negación de la divinidad de Jesucristo. El problema más grave de esta secularización es la descristianización. Quitar a Cristo, quitar al Hijo. Yo rezo, siento y nada más. Pero esto no me conduce a un compromiso con los demás. Esto es agnosticismo, porque no niego a Dios, pero tampoco asumo un compromiso cristiano en la sociedad y en la iglesia. Encontrar a Dios sin Cristo, un Dios sin Cristo, un pueblo sin iglesia. Tocar al pueblo de Dios con el Evangelio. ¿Cuáles son los dos pilares del Evangelio? Las bienaventuranzas y, después de Mateo 25, el protocolo con el cual todos seremos juzgados. El amor, la caridad, la solidaridad. Las cosas concretas, cercanía, tocar, las obras de misericordia, sean corporales o espirituales, 7 corporales y 7 espirituales. Doctrina de salvación por medio del conocimiento, es lo que propone el gnosticismo. Esta definición
está basada en la etimología de la palabra gnosis, conocimiento, gnósticos. Bueno es conocer, es correcta, aunque da solo una característica de la gnosis. Con la palabra gnosticismo se designa un grupo de corrientes filosófico-religiosas de la antigüedad que tuvieron su máxima difusión en los siglos segundo y tercero, evidentemente de la era cristiana, en los mayores centros culturales del área mediterránea como Roma y Alejandría de Egipto. En los primeros siglos el cristianismo se había amenazado por el gnosticismo, tanto desde el exterior por movimientos que se plantean como alternativa declarada contra él, como desde el interior por grupos que trataban de infiltrarse en los ambientes cristianos, remitiéndose a veces a escritos como los evangelios apócrifos, o sea, no reconocidos por la Iglesia como inspirados, estimados con mayor autoridad que los canónicos. Estos recogían solamente las enseñanzas de Jesús destinadas a las masas y tendrían un carácter esotérico, me refiero a los evangelios apócrifos, mientras que otros textos como la Sofía de Jesucristo o el apócrifo de Juan contendrían una doctrina revelada por Jesús solamente a algunos apóstoles o a discípulos, destinada a pocos adeptos. Un carácter fundamental del gnosticismo es el dualismo radical. También en la tradición bíblica hay un dualismo entre Dios creador por una parte y el hombre y el universo por otra. Pero tanto la criatura como el creado corresponden a un proyecto divino y éste les confiere su dignidad. El hombre es hecho o creado a imagen y semejanza de Dios y la creación lleva el sello del creador. Para el gnosticismo, al contrario, hay una diferencia abismal entre Dios y la realidad material. El espíritu es substancialmente ajeno al universo y la relación con el mundo material no puede contribuir de ninguna manera a la elevación espiritual del hombre. Los especialistas distinguen dos tipos principales de dualismo gnóstico. El tipo iránico admite la contraposición de dos principios en la lucha entre ellos y considera al mundo material como al dominio de una potencia negativa, mientras la especulación siriaco-egipcia, según el historiador de las religiones y filósofo Hans Jonas, de 1903 a 1993, remite la idea misma de dualismo y su posterior situación del divino en el sistema de la creación, a la única e indivisible fuente del ser mediante una genealogía de estados divinos personificados que evolucionan el uno del otro y describen el oscurecimiento progresivo de la luz originaria en categorías de culpa, error y fracaso. Los especialistas distinguen dos tipos principales de dualismo gnóstico. El tipo iránico admite la contraposición de dos principios en lucha entre ellos y considera al mundo material como al dominio de una potencia negativa, mientras la especulación siriaco-egipcia remite la idea misma de dualismo y su posterior situación del divino en el sistema de la creación a la única e indivisible fuente del ser, mediante una genealogía de estados divinos personificados que evolucionan el uno del otro y describen el oscurecimiento progresivo de la luz originaria en categorías de culpa, error y fracaso. Ahora bien, el gnosticismo es un complejo sistema sincretista de creencias provenientes de Grecia, Persia, Egipto, Siria, Asia Menor, etc. Es de notar la influencia platónica. Por su complejidad, la cantidad de sectas gnósticas y la diversidad de sus creencias es muy difícil de entender o de sintetizar el gnosticismo. Muchos grupos gnósticos se tenían por cristianos, por lo que causaban una enorme confusión. Es por eso que la Iglesia tuvo que confrontar los errores del gnosticismo y diferenciarlos del cristianismo auténtico. Desde sus orígenes, las creencias gnósticas fueron rechazadas por los cristianos por ser una peligrosa falsificación del Evangelio. Entre los numerosos escritores cristianos de los primeros siglos que combatieron el gnosticismo están San Ireneo, Orígenes,
Justino, Hipólito y San Agustín. Los evangelios gnósticos más tarde se llamaron evangelios apócrifos, es decir, es una literatura. Apócrifo significa oculto u oscuro, por lo tanto son enseñanzas heréticas, erráticas, algunas con la plena intencionalidad, es decir, sofistas, son sofismas de engañar a la gente, a los fieles. Entre ellos el protoevangelio de Santiago, evangelio de primera infancia de Tomás, que contiene los supuestos milagros de Jesús en su infancia. Estos textos tienen algunos relatos semejantes a los cristianos, pero suelen contener fantasías que no concuerdan con la fe cristiana. Tienen poca o ninguna narrativa sobre la vida de Jesús. No fueron aceptados por la Iglesia como parte de las Sagradas Escrituras. El descubrimiento en 1945 a 1947 de textos gnósticos en Nag Hammadi, Egipto, hizo posible un mayor conocimiento de sus creencias. Casi todos estos textos eran desconocidos hasta entonces. No están relacionados con los manuscritos del Mar Muerto, que son textos judíos. En la actualidad, los escritos gnósticos son objeto de gran interés. Su antigüedad y la pretensión de representar una corriente alternativa al cristianismo ortodoxo han servido los intereses de novelas como El Código da Vinci, que buscan eliminar las doctrinas cristianas. Esta novela, aunque cita fuentes gnósticas, suplanta la fe cristiana con creencias paganas que son muy diferentes a las gnósticas. De la misma manera, algunas feministas pretenden justificarse usando fuentes gnósticas, cuando en realidad el gnosticismo concibe a la mujer como un ser inferior al hombre, y esto no lo conocen las feministas que argumentan con estas fuentes gnósticas. Ahora bien, las creencias generalmente sostenidas por los gnósticos, quisiera ver algunos 9 aspectos que me parecen interesantes compartir con ustedes. El primero, la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos a los que solo una minoría selecta puede acceder por vía de una iluminación no asequible a otros. Aquí hablamos de un cierto elitismo, y el cristianismo, el católico, es para todos. De hecho, eso significa católico, es universal. Todos los hombres están llamados a la salvación, y aquí no, aquí es selectivo en el gnosticismo. Y por eso conocer estas creencias sería suficiente para salvarse sin necesidad de una práctica de moral, según ellos. Cree en revelaciones secretas y en el esoterismo, que es ocultismo y que nos orienta, nos conduce a los terrenos del maligno. Segunda creencia, mezcla las doctrinas de diversas religiones cambiando el significado que tenían originalmente según la iluminación gnóstica. Aquí estamos ante la nueva era indiscutiblemente. Así pretende poseer un conjunto, o mejor dicho, un conocimiento intuitivo de los misterios divinos superior a la doctrina de la Iglesia Católica. El gnosticismo se parece a la nueva era, sí, y sobre todo a esta nueva era moderna, en que abarca creencias que van cambiando y aumentando según salen nuevos escritos, formando una amalgama con poca coherencia. Tiene gran popularidad porque hoy, no menos que en la antigüedad, a muchos les interesa la novedad y no la verdad. Tercera, hay 2 principios: el Dios bueno o el buen Dios que creó el mundo espiritual, y el perverso, el cual es responsable por la creación del mundo material, la materia y el cuerpo. Y aquí digo 2 ideas fundamentales. Nuestro cuerpo, como en el pitagorismo heredado por Platón, era para los gnósticos la cárcel en la que estaba presa nuestra alma como consecuencia de una caída original del ámbito del pleroma, del que realmente procede nuestra alma. En nuestra liberación de la materia, la iluminación gnóstica era necesaria para lograr la salvación. Y la segunda idea, en este punto 3, Yahvé es un Dios del alma.
culpable por haber realizado la creación del mundo material. Cuarta creencia, existe una enorme jerarquía de seres. Las personas de la Trinidad serían diferentes seres relativos de bajo rango en dicha jerarquía. La divinidad está compuesta de una multitud de seres espirituales. El tiempo gnóstico estaba marcado por los envíos de eones, que son partículas divinas, y gran variedad de niveles cósmicos, muchos de ellos generalmente correspondientes a las esferas celestiales, típicas de la cosmología de aquel entonces. Al creer que la materia es una prisión, la procreación es también vista como algo perverso. Atrapa a las almas inmortales en la cámara de tortura que es el universo. El matrimonio es también perverso porque conduce al sexo, y esta es la visión que se va a la visión gnóstica que se va a repetir en la época medieval con los cátaros y albigenses, que consideraban el cuerpo y el sexo como algo malo, pero necesario para la procreación, o que justificaba para la procreación. Entonces es una perspectiva puritana que se va a repetir posteriormente en el siglo XVII y XVIII. Sexta, dije la anterior fue la quinta, esta es la sexta. Las mujeres por su propia naturaleza son formas de vida espiritualmente inferiores, porque son ellas las que incuban a los prisioneros, o sea, a los embriones, a los futuros hijos, a los futuros hijos que nacerán. Sí, entonces son ellas las que son las portadoras de vida, pero esta visión es negativa para el gnosticismo. Ellas cooperan con una diosa que atrapa a las almas inmortales, típicas de la cosmología de aquel entonces. Bueno, estamos entonces en el punto número 6 y hemos dicho que el Evangelio gnóstico de Tomás, por ejemplo, dice que las mujeres no pueden salvarse si no llegan a ser hombres. Vean ustedes, entonces existe un nivel de exclusión terrible contra las mujeres. Entonces el gnosticismo ve a las mujeres como un ser de segunda clase. No las ve en esa dimensión de igualdad con el hombre. Séptima, Jesús no es ni Dios ni hombre, sino un ser espiritual que solo aparentó tomar cuerpo y vivir entre nosotros para darnos los conocimientos secretos necesarios para liberarnos de la prisión que es nuestro cuerpo. Y evidentemente aquí está la visión antropológica, platónica y no platónica, porque Platón así veía al hombre, formado, perspectiva dual, formado de cuerpo y alma, pero el alma es tumba y cárcel, perdón, el cuerpo es tumba y cárcel del alma. Por lo tanto, nos salvamos al adquirir conocimiento y no por la obra de redención de Cristo. Se trata de autodivinización. Entonces el hombre se convierte en Dios a sí mismo. Jesús estaba asociado al Dios bueno. La mayoría creían que Jesús era un auténtico mediador entre nosotros y nuestra verdadera vida, más allá de la materia, en el Dios bueno. Octava, niegan la muerte expiatoria de Jesús, ya que no tenía verdadero cuerpo propio y porque no hace falta la redención cuando se tienen los conocimientos gnósticos. Rechazan la resurrección del cuerpo. Novena, rechazo a las tradiciones y Biblia judía. Cuánta verdad en las enseñanzas de San Pablo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Es lo que San Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículos 2 al 5. Finalmente, veamos las implicaciones sociales del gnosticismo.
Las teorías gnósticas no están exentas de consecuencias sociales. En efecto, si la concepción de la realidad terrenal como acósmica, sin orden, pone en entredicho la existencia del derecho natural, el juicio negativo sobre la vida y sobre la procreación destruyen los cimientos de la sociedad, de la familia y de la civilización en general. Por consiguiente, el gnosticismo no solamente es alternativo al cristianismo, sino también al pensamiento griego y al derecho romano. Segunda, la afirmación del cristianismo sobre el gnosticismo no representa solamente una cuestión interna de la Iglesia, sino el punto de partida para la formación de una civilización, la cristiana, con el reconocimiento del valor tanto espiritual como temporal. Tercero, por todo ello, el politólogo Eric Voegelin interpreta la secularización del occidente cristiano como el efecto de la acción de una serie de movimientos revolucionarios, entre los que enumera a la Reforma Protestante, a la Revolución Francesa y al marxismo, en los que reconoce rasgos gnósticos comunes. Si la relevancia del gnosticismo decae a partir del IV siglo, a raíz del cual, para los estudiosos, ya no se puede hablar de gnosticismo en sentido auténtico, el fenómeno sobrevive en los siguientes, asumiendo nuevas formas y alcanzando a veces dimensiones inquietantes, como con los cátaros en la Edad Media. Ciencias como la alquimia y la astrología, además de la publicación por parte del humanista Marsilio Ficino en la época del modernismo, en el siglo XV, en 1463, del Corpus Hermeneuticum o Hermeneticum, una colección de escritos sapienciales de la época helenística atribuidos a Hermes Trimegisto, contribuyen a la difusión de temas gnósticos en la cultura renacimental. En la época contemporánea, además de movimientos, sobre todo elitistas, que se remiten explícitamente a corrientes gnósticas del pasado, no faltaron características gnósticas en fenómenos culturales modernos muy dispares entre ellos. Por ejemplo, la falta de sentido de la existencia terrena, como en el caso del niquilismo o del existencialismo, el rechazo de la realidad natural con proyectos de intervención radicales, como es el caso de las manipulaciones genéticas. Y finalmente, características gnósticas también se pueden observar en cierta mitología relativa a Internet. Si la pretensión gnóstica, como escribe Giovanni Cantoni, estriba en reconstruir la realidad atribuyendo un estatuto ontológico distinto a entes de razón o a actos de fantasía, Internet ofrece la posibilidad de modificar la realidad de forma más radical de lo que hasta ahora había sido posible mediante la ideología o la manipulación, creando una realidad virtual cyberspace en el que cada uno pueda navegar desvinculado de los límites del cuerpo. Bueno, pues hasta aquí esta breve reflexión sobre corrientes de pensamiento ateas. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.